programa Zapatos de Encuentro, hoy miércoles 23, presentación en vivo. Bueno, recordamos que el programa de hoy se emite en vivo por FM Creación, la que estamos aquí, 97.7 de la Ciudad de La Plata para todo el país, con Pamela, gracias a Pamela que nos ayuda en la radio. Para todos los que tengan la aplicación de Facebook, también 977, la primera con mayúscula, espacio. En vivo también por Radio Morenita del Valle del Padre Apud, en Tucumán, en Concepción del Tucumán, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán. Y también en diferido, y están en vivo para Morenita del Valle, a los tucumanos amigos ahí, y a la noche, después de misa, también lo van a pasar en diferido. El programa a las 9, 21 horas más o menos, después de misa. Y también en diferido para Radio Murialdo de Mendoza, así que un saludo a todos los mendocinos. Bueno, hoy, ahí preparamos una música especial, porque hoy todo el departamento Quebrachos de Santiago del Estero está de fiesta, porque hoy, 23 de noviembre, se celebra la solemnidad de la Virgen de Sumampa. Saludo a mi amigo José Acuña, que me está escuchando seguramente, que me recordó la información. Saludos a todos los santiagueños, que además hoy es feriado en ese departamento de Quebrachos. Recordamos que la Virgen de la Consolación de Sumampa fue una de las dos imágenes, fueron compañeras con la Virgen de Luján, la Inmaculada Concepción, ¿no? La Purísima, como se decía antes de la declaración del dogma, ¿no? Se decía la Purísima. Las dos imágenes viajaron juntas desde Brasil, que es la fábrica, no hasta Buenos Aires. Pasaron por el puerto de Buenos Aires, pero las dos venían para Sumampa, que en ese tiempo pertenecía al Gran Tucumán, ¿no? Y que después es Santiago del Estero, por supuesto, a un estanciero de allí. Después vamos a hablar con el año que viene de eso. Bueno, pero una se quiso quedar caprichosamente, milagrosamente, en Luján, y otra en Sumampa también milagrosamente. Así que saludo a todos los santiagueños. Ponemos un pedacito porque Pamela, vos sabés que Ciro Acuña, mientras vos preparás el tema, hizo un tema hermoso a la Virgen de Sumampa también. Que es el que canta en la cortina musical de Zapatos de Encuentro, que hizo él también. Él también hizo un tema a la Virgen de Sumampa y la canta con los Carabajal. Acuérdense que Agustín Carabajal fue el que creó el grupo de los Carabajal. Bueno, mientras esperamos al profesor Andrilli, enseguida lo vamos a entrevistar, ponemos nada más que una estrofita para que la gente vaya escuchando a esta hermosa canción que canta Ciro Acuña con los Carabajal. Vaya este humilde homenaje a nuestra Madre de la Consolación de Sumampa por su coronación, su incansable intercesión para ayudarnos y bendecirnos a nosotros y el mundo entero. La historia se me hace tierra santiagueña, memorias de una madre que nació sumampeña. De un puerto viejo en carreta y el lomo de mula, Juan Virgen del Consuelo, bañadita de luna. Qué hermosa canción, ¿eh? ¿Te gustó, Pamela? Bueno, para todos los santiagueños, un saludo para los grupos amigos de Santiago del Estero, hoy la Virgen de Sumampa, al cual nos vamos a encomendar, ahora sí, para hablar con el profesor Andrilli, Ricardo Andrilli, que hoy hemos invitado especialmente sobre la vuelta de obligado. Tan importante estudiar bien este evento, esta conmemoración, esta gesta, ¿no? Tenemos tantas, que se celebró el domingo pasado, ¿no? El 20 de noviembre pasado. El profesor de historia, Ricardo Andrilli, diga usted, perdón, y quiero presentar a mi amiga y compañera, señora, Lidia de Verocha, hace poco que acaba de fallecer su marido, un hombre muy bueno, muy católico, muy patriota, bueno, y que ayer ha cumplido años, así que feliz cumpleaños, Lidia. Gracias, Santa Cecilia. Santa Cecilia, patrona de la música. Sí, sabía. Feliz cumpleaños. Bueno, el profesor de historia,
Ricardo Andrilli, oriundo de La Paz, Entre Ríos. ¿Qué tal? Usted Paseño. es entrerriano, profesor, y yo soy correntina. Y usted sabe que hay un folclórico dicho que los entrerrianos y los correntinos nos peleamos, pero no es cierto. Yo tengo muchos amigos entrerrianos. Así que bienvenido, profesor. Sí. Y muchas gracias por ayudarnos en este programa. El profesor es casado, tiene 8 hijos y 8 nietos. Es oriundo de La Paz, como dije. Paseño. Paseño. Se ha desempeñado en la docencia secundaria y universitaria. Ha dictado conferencias sobre historia universal y argentina en congresos del Instituto de Promoción Social Argentina, IPSA, y en las jornadas de formación del litoral, entre otros ámbitos. Ha escrito numerosos artículos de temas humanísticos e históricos en las revistas Verbo, Cuadernos Monásticos, Políticamente Incorrecto y Gladius. Perfecto. Gladius. Decía San Martín, de la Vuelta de Obligado, el que estaba en el exilio, apoyándolo a Rosas, dice, una carta que le escribió, ¿no?, a Juan Manuel. Esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. La tenemos de vuelta a la señora Lidia, dijimos, bueno, pero además, hoy, queridos amigos de Zapato de Encuentro, nuestro programa que busca el encuentro de la verdad, sobre todo, y tocando la realidad del piso, ¿no? La realidad del campo, la realidad, lo que Juan Manuel de Rosas tocaba, y por eso era tan fundador y tan realista, ¿no? Durante todos los miércoles, desde que comenzamos nuestro programa, hemos querido, con humildad, pero con absoluta honestidad intelectual, acercarles contenidos que resalten las figuras históricas relevantes de nuestra patria, héroes de la patria, hombres, porque existen los héroes, porque para muchos no existen, ¿no? Sí existen, hombres que legaron a nuestra nación virtudes y principios de grandeza. Claro, mire, está marcado. Sí. Mostramos también a aquellos que, como el santo cura Brochero, que hemos tenido 2 o 3 programas dedicados a él, gastaron y desgastaron su vida para acercar armas a Jesucristo, engrandeciendo nuestra patria católica. Así es, siguiendo entonces en esta línea, ¿no?, recordando no solo los grandes personajes, sino en los grandes hechos y gestas de nuestra patria, que no son pocos, sino muchos. Digo, para aquellos que siempre nos quieren tirar abajo, que son los mismos compatriotas a veces, ¿no?, que nos tiran abajo. Impresionante, unas pálidas tremendas como se habla hoy en día. Hoy queremos acercarles los hechos ocurridos a la vera del río Paraná, en 1845, ¿no?, cuando tropas anglo-francesas quisieron arrebatarnos nuestra soberanía nacional. Y bueno, nos estamos refiriendo a la batalla de la Vuelta de Obligado, donde los heroicos soldados argentinos y nuestros gauchos defendieron nuestra soberanía al mando del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, con la intervención del valiente, ¿no?, del general Lucio Mansilla, que había estado con San Martín en el cruce de los Andes, entre otras cosas, y el respaldo del general San Martín, quien desde el exilio apoyaba las acciones. Pero le vamos a dejar lugar al profesor Andrilli para que nos cuente. Padre, pero sí, pero para hablarnos de la Vuelta Obligada, que fue ignorada muchísimos años por los sucesivos gobiernos. Lamentablemente, como siempre, ¿no? Así que esperamos que el profesor, que es un argentino católico y patriota, nos hable de estos hechos. Bueno, mi querido amigo y profesor, que hace mucho que lo conozco, que misionamos juntos, él me ayudó allá en Paraná, en las cuevas, nos cuente algo, ¿por qué digo nos cuente algo? Se supone que es recontra sabido el tema, pero no es muy sabido, y es muy calumniado. Hoy en día muchos no son revisionistas buenos, los buenos están, pero también están los malos, los que en vez de hacer revisionismo hacen calumnia, o sea, mienten, ¿no?, los calumniadores. Y se ha calumniado tanto todo, la historia, los próceres, y nos han tirado abajo, y no es así. Así que para eso lo tenemos al profesor, gran defensor de nuestra patria. Bueno, bienvenido, querido profesor Ricardo Andrilli.
Bueno, muchas gracias, Padre Agustín, y a su colaboradora le digo que Lidia. yo soy de La Paz, sí, claro, yo soy de La Paz, que está muy cerca de Esquina, Corrientes, y los paseños tenemos un estilo de hablar parecido a los correntinos, además una música que nos vincula, que es el chamamé, Sí, así señor. que Sí, no nos señor. peleamos, sino que bailamos chamamé juntos. Exacto. Bueno, para empezar el tema, yo digo lo siguiente: el otro día leía justamente a una pseudo historiadora, que en realidad es uno de los consabidos versos liberales masónicos en algunos medios, que hablaba cosas infundadas de Rosa, y para eso debo decir dos cosas para ubicar el tema. Primero, que el primer revisionista de la historia no fue un hombre. ¿Usted sabía eso? No sabía. No fue un hombre. Mirá vos. Fue un objeto. ¿Sabe qué objeto fue? No. El sable de San Martín. Claro. Porque evidentemente si el general San Martín le deja el sable Rosas, por algo es. Entonces, para empezar, digo una cuestión concreta. Hay una parte de otro gran patriota, José Hernández, del Martín Fierro, donde se refiere a los tiempos federales. Voy a leer una o dos estrofas de Martín Fierro, donde dice: yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. El cimarrón era el mate. Claro, bueno, eso es una decisión de la época federal, de la época de Rosas, aunque no lo diga ahí Martín Fierro, porque ya habían volteado a Rosas y estaba prohibido nombrarlo, más o menos. Bueno, es decir, entonces esto es prácticamente sí, las mentiras y los nobles odios que hablaba Mitre, que eran que decían por ahí él y Sarmiento, que no había que cansarse de mentir en la historia con tal de salvar su ideología. Claro. Pero bueno, justamente a Rosa, esta historiadora, en 2 minutos desmitifica cosas, lo acusa de unitario. ¿Cómo repita que no se escuchó bien? ¿Hola? Esta serie historiadora, su poder era fuerte, lo cual es una mentira que el poder fuerte vaya en contra del federalismo. Al contrario, el poder fuerte era para defendernos de la soberanía de las potencias extranjeras, mientras que en el interior reinaba el pacto federal. Así que había un federalismo consensuado con las provincias durante 30 años casi. Segundo, el mito de la Constitución. Una cosa es la Constitución como expresión de la Constitución orgánica de los pueblos, como fue el pacto federal. Y otra cosa es el constitucionalismo liberal nacido de la Revolución Francesa, por el cual los unitarios preferían vender la patria antes de no tener un librito escrito, un cuadernito, como decían irónicamente Quiroga y Rosa, del cual después todos se ríen y lo violan constantemente. Es así la historia. Hoy en día la Constitución también se la viola permanentemente, ¿no? O sea, hay que entender esto. Los pueblos se constituyen en su vida y en sus tradiciones. Constituciones que a veces son orales fundamentalmente y de costumbre. Por eso también saludamos a Santiago, madre de ciudades, y a los santiagueños de Sumampa. Pero además de ese tema, cuando hay una ley escrita, como pueden ser las leyes de partida en España, las leyes de los municipios en la India, o una constitución escrita, tiene que ser expresión de la vida de un pueblo. Hay que hacer el saco para la medida del hombre. En cambio, los liberales tienen un modelo constitucional copiado de los yanquis, de los franceses, y quieren aplicarlo acá. Es como si a un gordo de 300 kilos, 200 kilos, le hiciéramos un saco para un chico de 70 kilos. ¿Me explico? Claro. No anda. ¿Cómo se dice? No funciona. JL, ¿no? ¿Cómo se dice? No funciona. La medida. Claro, la Constitución tiene que ser expresión de la vida de los pueblos. Un XL para un flaco raquítico, sí. Claro, también. Al revés, sí, no me río ni de los gordos ni de los flacos, a los cuales respeto. Hay gordos geniales como Chesterton, ¿no? Claro. Yo digo que, y conozco otros más,
y no los voy a nombrar porque son argentinos y son buenísimos. Sí, Y usted los conoce también como yo los conozco. Seguro. Saludo porque alguno de ellos puede estar escuchando. Bueno, pero tercera cosa, el tema de la renta a la aduana. La aduana de Buenos Aires, en la época de Rosa, es una mentira que quedaba para los gastos de Buenos Aires. Los gastos de la renta a la aduana, hasta que se organizaran todas las aduanas nacionales por un pacto confederativo posterior al federal, quedaban para los gastos federales. ¿Cuáles eran? Los ejércitos que había que mantener, los gastos en las legaciones extranjeras, los subsidios a las provincias bloqueadas, como el dinero, por ejemplo, que Rosas le mandaba a Urquiza cuando bloqueó para que pudiera sostenerse, y Urquiza, bueno, ya empezaba a hacer de la suya y transfería el oro hacia Uruguay. Bueno, entonces es mentira que la aduana quedaba solo en Buenos Aires. Había una forma en la cual eso servía a los gastos federales, porque él era representante de las relaciones exteriores. Cuarto mito, después ya entramos en la vuelta obligada, de esta historiadora, el terror que dice. Eran épocas distintas a las nuestras, y en todas esas épocas había guerras crueles y había muchas veces fusilamientos y excesos que se producían. Pero les puedo asegurar que si uno compara históricamente las causas de fusilamientos con juicios sumarios hechos en la época de Rosa, al lado de las barbaridades que hicieron los unitarios en el interior con los pueblos del oeste, asesinatos de verdaderos genocidios de los pueblos del oeste. Miren cómo lo matan al Chacho. Tremendo. Cómo lo matan al Chacho. Tremendo fueron los unitarios. Sí, Y comparado con la Vendée, ¿no es cierto? La Vendée allá en Francia también. Por supuesto. Es una guerra religiosa, eso es justamente lo que dice Castellani y Fermín Chávez. Las categorías federales y unitarios son categorías teológicas, en realidad, no son históricas. Bueno, o sea que el tema del terror, yo no digo que no hubo, sobre todo en el 38 y 40, hubo hechos en Buenos Aires de desbordamiento populares ante los traidores, que Rosa lo pudo contener relativamente. Pero después los juicios, que donde hubo fusilamiento, fueron todos con sus juicios previos, aunque sean sumarísimos. Y lo último que decía esta historiadora estulta, que Rosas era anglofílico. Y le estoy ahí unas palabras de Manuelita que son muy claras. Manuelita Rosa decía: Tatita trata con los ingleses y los respeta, porque ellos a su manera son patriotas. Pero lo que nunca Tatita va a hacer es concederles a ellos que vulneren lo nuestro. Y lo peor de todo son los argentinos, que sirven a esos intereses británicos en contra nuestro. Entonces no es que fuera anglófico, él tenía que tratar con Inglaterra, lo mismo que ahora nosotros no le declaramos la guerra, no tenemos que hacer eso. ¿Cómo? A él se le corta. A usted se le cortó un poquito ahí, por favor. Se le entrecorta. No. A ver, repita por favor porque se cortó. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, parece que no se tiene que mover usted por eso. Si se mueve... Bueno, ¿me escucha ahora? No, sí, ahora sí, pero repita lo último, por favor. Bueno, no, te digo que el tratar con Inglaterra y Francia y otras potencias era natural, eran las mayores potencias del mundo. Claro. Es lo mismo que nosotros dijéramos, no, le declaramos la guerra a Estados Unidos y Rusia juntos porque somos soberanos. Y no podemos ser estultos, ¿no es cierto? Claro. Uno tiene que saber cómo manejarse. Claro. Bueno, esto quería decir como introducción, ¿no es cierto?, para el tema de la vuelta obligada. Perdón. Sí. Bueno, depende de lo que uno puede ser anglófilo, ¿no? Por ejemplo, si uno es anglófilo siguiendo a los grandes de Inglaterra, como Chesterton, ahí sí, no hay problema, ¿no es cierto? No, claro. No, yo digo que hay dos Inglaterra. Está la Inglaterra. Digo, pero desgraciadamente fueron anglófilos con los que no tenían que ser. Claro, o sea, una cosa es reconocer en la cultura anterior a la ruptura de Enrique VIII a gente como, bueno, de toda la tradición de la llamada Isla de los Santos, como se le decía en Inglaterra, y de la cual dio hombres como Chesterton, Hilaire Belloc y otros. Claro. Pero otra cosa es vencerse al imperialismo cartaginés inglés. Claro. Eso es distinto, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ¿y qué les puedo decir de la intervención? Fue realmente un hecho heroico, que podemos contarlo, pero ya es un poco conocido. El hecho en sí, se pelean 12 horas, desde las 12 de la mañana hasta
casi las 12 de la noche, las 8, desde las 8 de la mañana hasta casi las 20 horas, en que son los últimos disparos y cargas a bayoneta que hacen los criollos de Mansilla, Sí. dejando un saldo de 200 y pico de muertos y heridos para la Confederación, o un poco más inclusive, creo, no tengo la cifra, tenía que buscarla acá en un libro, y algunos como 80 de los muertos de ellos que estaban en los buques, y poniendo cadenas en los ríos que al final cortaron y pasaron. Por eso, obligado, aunque fue una derrota marítima o digamos en los ríos por parte de esta escuadra poderosa, fue un triunfo moral para la Argentina, porque significó defender la soberanía interior en la navegación de nuestros ríos. Ajá. Lo cual no quería decir que los ríos, si Argentina deseaba tener comercio con alguien, podía dar permiso para navegar, pero siempre con la soberanía nuestra que permitía. ¿Qué querían los ingleses y franceses y los cipayos aliados a ellos? Que los ríos, Paraná, en vez de ser soberanía nuestra, y el Uruguay, soberanía compartida con la banda oriental, fueran como mares que podían entrar con los buques de guerra, si querían, con los buques mercantes y destruir nuestras industrias, destruir con el apoyo de los buques de guerra nuestras artesanías, con el comercio, digamos, ya el mito del libre comercio, que terminó destruyendo las artesanías, y que ellos mismos no lo aplicaban en sus países. Claro. Porque vaya usted a querer entrar en un río inglés o francés sin permiso de ellos. No lo dejaban ni antes ni ahora. Es decir, no es que no se trate de poder comerciar, pero la soberanía tiene que ser reconocida. Y ese es el gran triunfo de las cadenas de obligado. Triunfo moral, pero que luego se transforma en un triunfo militar, porque toda caravana de buques, por así decir, la flota de guerra y mercado, Hola. Se corta. Ahí está. 20 buques de... Hola. No sé si usted se está moviendo, a lo mejor no se está moviendo usted, ¿no? Porque se corta. No. Sale entrecortado. Salvo que se... Sale entrecortado. A ver, voy a sacar el audio. ¿Me escucha mejor? A ver. Hola. Sí, hola. Ahí está. Hasta ahora se está escuchando muy bien, pero digo, justo se cortaba. Por ahí se entrecorta. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. No, igual, se escucha igual bien. ¿Sí o no? Sí, siempre se escucha bien, lo que pasa es que se corta a veces. Tiene que contarnos Espere, una pregunta que le quería hacer. Una pregunta, bueno, ya está dando la respuesta, pero ¿por qué la quiero repetir? Porque se habla tanto de fracaso, y no fue un fracaso. Bueno, eso explíquenos, por favor. Bueno, primero, ¿se está escuchando mejor ahora o se corta? No, se escucha bien. Bueno. Se escucha bien. Bueno, perfecto, ¿no? Porque como ya aquí un poco la mujer era el audífono. Bueno, fue una derrota militar, pero fue un triunfo moral, ¿no? ¿Por qué? Justamente por lo que significa. Y porque además, toda la flota que sigue es constantemente hostilizada, sobre todo por los pasos de Tonelero y Quebracho. Sí, señor. Sí, señor. Y llegan hasta Asunción. Prácticamente allá tampoco ni en Corrientes ni en Asunción pueden comerciar nada de lo que ellos querían, casi nada, y vuelven y son hostilizadas constantemente a la vuelta, digamos, tanto que vienen con la flota disminuida en más de un tercio de sus barcos que se hundieron, y con barcos navegando al garete, o sea, sin conducción porque estaban destruidos por los cañoncitos criollos y por las hostilidades que hacían desde las barrancas, nuestros gauchos montones desde las costas nos bombardeaban, ¿verdad? Claro, con la ventaja de que como las barrancas nuestras eran altas, los cañones de ellos no llegaban a dañarnos mayormente. En cambio los nuestros cañones chiquitos sí llegaban a donde estaban. Cuando intentaban desembarcar, cargaban los gauchos federales en el Paraná, en la zona de Santa Fe, donde intentaban bajar, cargaban con sus lanzas en ristre y mataban a los invasores que intentaban desembarcar. Sí, los acosaban. Entonces terminaron con la cabeza gacha, las dos potencias más grandes del mundo. Claro. ¿No? Y en este sentido, como el Malvinas.
Es claro, exacto. Pero además en este sentido había una diferencia. Rosas tenía una idea muy clara de su política exterior. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, ¿Se sigue escuchando bien? Perfecto. Tenía una idea muy clara. Rosas se planteaba tres objetivos. Primero, defender la soberanía, ascendentes esto, ¿no? La soberanía sin aflojar ni un tranco de pollo, sí, como dijo el padre Escurra en el responso. Segundo, lograr la restauración del virreinato, aunque no tenga ese nombre, con las partes que los liberales unitarios habían permitido que se separaran. Alto Perú o Bolivia, que lo dejaron solo a San Martín, Rivadavia y compañía, y la banda oriental, que también se pierde por la estulticia de Rivadavia de Misión García. Él intentaba volver a confederarse con ellos. Y el tercer es lo que Rosa llamó hacerlo de todo ahí. El tercer punto se cortó, profesor. Se cortó el tercero, no sé por qué se corta. Hola, hola, se cortó el tercer punto, no sé qué dijo. A ver, ¿por qué se... Debe tener poca señal. No sé, se escuchaba Se bien. corta él, pero se... Hola, vamos a ver. Sí, ahora escucho. Sí, ahora sí, repita el tercer punto, por favor, profesor. Hola, Punto era hola. A ver, ya vamos a ver. A ver qué pasa. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahora sí. Hola, ahora sí. Disculpen. Que disculpen los oyentes. Sí. Hola. Bueno, de todas formas, es Muy interesante, interesante, muy muy apasionante. interesante, sí. La historia. La historia es apasionante cuando tiene coherencia. Claro. Como la realidad, que tiene Claro, coherencia. sí. Decía una amiga mía, me aburrió con la historia secundaria, me enseñaron, me aburrió porque, claro, no tenía coherencia, te mienten. Claro. A ver, parece que... A ver, ahora, sí, ahora, a ver. Hola, hable, por favor. A ver si se escucha. ¿Me escucha? Sí, dale nomás. Te disculpa la audiencia. No hay problema. Ahí está, hable nomás. Tercer punto. Bueno, americano. Hola, Lucho. sí, hable nomás. Hola, Sí. hola. Sí, lo escucho bien. Bueno, pero ahora usted hable, ahora diga el tercer punto, profesor, disculpe, por favor. Punto es la Unión Americana Panamericana, ¿verdad? Sí, Que a Rosas, varios estadistas de otras partes de América lo llamaron el Gran Americano, no solamente San Martín, sino otros estadistas, ¿no es cierto?, de Chile, Perú, etcétera. ajá, Porque él buscaba la unión de todos los reinos de Hispanoamérica que los ingleses vulcanizaron, ¿cierto? sí, perfecto. Ese sería el tercer punto ascendente de su política exterior. Entonces ahí se entiende el porqué de la lucha y la vuelta de obligado, ¿cierto? Y por qué además un tema que no se dice tuvo un triunfo no solamente moral y guerrero, sino diplomático. Ahí está. Porque fíjense, ¿cuál es el triunfo diplomático? Que los dos tratados que se firman después de toda la dura y áspera lucha, un llamado Tratado Arana-Sumter con los ingleses, firmado después del combate obligado, Arana-Lempredur, firmado en 1850, dejan totalmente el triunfo diplomático en manos de Argentina. Si ustedes me permiten, están escuchando bien, ¿no? Sí, usted perfecto. siga. Perfecto. Si no lo paramos, usted siga. Perfecto. Si usted me permite, le leo así cortito, así en forma de telegrama, lo que dicen los dos tratados. Por ejemplo, Inglaterra evacuaba a Martín García y devolvía los buques de guerra a Argentina y desagraviaba la bandera argentina con 21 cañonazos en el puerto de Buenos Aires. Devolvería las presas del bloqueo. Las divisiones argentinas en la República Oriental, porque esta era una guerra grande, donde los ingleses y franceses habían intervenido en la banda oriental y Brasil también estaba detrás con los militares.
Entonces Rosas defendía la soberanía de la banda oriental, defendiendo a Oribe, el presidente constitucional oriental, derrocado por Rivera. Entonces, la división argentina quedaría en la banda oriental hasta que salieran todas las divisiones extranjeras que estaban ahí en la banda oriental. Otro gran triunfo de Rosas y Oribe. Se reconoce la navegación del Paraná interior a la República Argentina, sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, y la del Uruguay en conjunto solamente con la República Oriental. O sea, profesor, todas las condiciones... Todo lo que existía Rosa, claro, todo lo que Rosa exigió, y esas bases que se llamaban las bases HUT, que eran las bases hechas con diplomáticos británicos y que no querían reconocerlas, las terminan reconociendo Inglaterra como Francia, hasta reconocerlo a Oribe como presidente de la República Oriental, inclusive, ¿no es cierto? Claro. 17 cuenta que se firman los dos tratados, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí estaba Rosas consolidado y quedaba un enemigo al cual frenar, que estaba detrás de esto, que era el Imperio de Brasil. Lamentablemente, ahí viene lo que tenemos que llamar a las palabras por su nombre, la traición de Urquiza, ese mal entrerriano, aunque había sido buen gobernador de Entre Ríos en la época de Rosa, pero después fue un mal entrerriano y un peor argentino, porque hizo la alianza porque hizo la alianza con Brasil, con el pretexto de la Constitución, pero en realidad para hacer una política totalmente contraria, porque en definitiva lo que hace Urquiza después de declarar la libre navegación de los ríos para los extranjeros, la alianza con ingleses y franceses, Brasil que domina la política de toda América del Sur y lleva a Paraguay a la guerra en la cual exterminaron al pueblo paraguayo. Eso fue la consecuencia de la traición de Urquiza y la caída de Rosa. Hay un libro de José María Rosa que esclarece muy bien esto, y se llama La caída de Rosa precisamente, ¿no? Así que esto es el panorama general, más allá de que podemos leer lo que fue el día de obligado, lo que significaron las baterías, los soldados muertos, por eso un poco ya lo saben ustedes, lo estuvieron hablando, tanto con Rimoldi Praga como cuando estuvieron tantos profesores eméritos que fueron más eruditos de lo que puedo ser yo. Bueno, ese es el significado que tiene, y por algo San Martín le va a legar el sable, y es explícito, no es como dicen algunos liberales, no lo legó al jefe argentino, no importa quién fuera, no. San Martín dice, el sable será legado al brigadier general don Juan Manuel de Rosa en reconocimiento a la firmeza con que tuvo el honor y la independencia argentina ante la potencia extranjera que trataban de humillar. Eso es lo que dice textualmente, palabras más o menos, el testamento de San Martín. Así que no hay duda, no hay duda de la defensa de la soberanía. Sí, perfecto. Bueno, no sé qué quieren preguntar ustedes o te aclaremos un poco más. Primero le quería decir que, vamos a hacer una pausa, pero está muy bueno. ¿Por qué tantos traidores en nuestra historia? Pero eso no siempre ocurre en todas las historias. Pero ¿por qué tanta historia falsa para nuestros chicos, nuestros alumnos, nuestros universitarios? Porque, o sea, no todos se habrán mentido, por supuesto, pero ¿por qué se ha cambiado la historia? O sea, ¿por qué no probamos, como dijo Pío XII, se ha probado de todo? ¿Por qué no probamos con la verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué no volvamos a los modelos que tenemos? Que son Rosas, San Martín. Listo. Mire, lo hablamos, haga la pausa y hablamos de ese tema y trato de dar una explicación. Perfecto. Ahora vamos a poner la canción de obligado. Bueno, ¿se comprendió la mayor parte de lo que dije? ¿Se pudo escuchar? Sí, profesor, perfecto. Bueno. El video. Vaya este humilde homenaje a nuestra Madre de la Consolación de Sumampa por su coronación, su incansable intercesión para ayudarnos y bendecirnos a nosotros hermosa, mientras esperamos para colocar La historia se me hace tierra santiagueña, memorias de una madre que nació en Sumampa. Saludos a todos los santiagueños. Está muy interesante lo de Rosa, realmente. Apasionante es la historia cuando tiene coherencia, ¿no? O sea, cuando está unida a la verdad, por supuesto. A ver, escuchamos a Merlo, ¿no?
Y le mando un saludo también al profesor revisionista histórico muy bueno, Leonardo Castañino, que también nos ayuda muchísimo con sus reflexiones. Y ahora con Andrilli, que la verdad, muy claro, muy claro. Los peones en aquellos días, por el 1630 era un sol de alegría. De la consolación de su mapa viejo, coronada con destellos, sigue ayudando a mi pueblo. A la otra. Bueno, ahí estamos escuchando un poquito de Ciro. Adentro, peregrinos van llegando a estar con María. Vigilias, misas y rezos hacen más linda la vida. Virgencita Inmaculada de bella armonía, déjame ensalzar mi canto para adorarte en poesía. Los hermanos sean unidos, porque Te coronará por siempre, mi reina bendita, juntito al Jesucito y a mi bandera argentina. Virgen de la consolación de su mapa viejo, tu coronación pontífica brillará por los cielos. gracias, madrecita querida. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares. Venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Ahí estamos. Se cortó un poquito, pero bueno, pusimos la vuelta de obligado de Merlo. Qué extraordinario cantor. Bueno, muy claro lo suyo. Ahora le pedimos entonces que muy claro que nos siga aclarando sobre esta pregunta que le hicimos. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Usted me escucha?
Sí, perfecto. ¿Escucha bien? Sí, sí. Bueno, voy a hacer dos citas concretas. Primero, para cerrar el tema de obligado. Un historiador brasileño, en 1845, Pedro Calmon, dice lo siguiente. Por el error extranjero se convirtió Rosas en el mayor criollo sudamericano. Hacia él toda la América del Sur volvía su mirada conmovida. Si necesitaran una espada para combatir al intruso, lo convocarían a él, el caballero de la Pampa. La estatura titánica del dictador argentino, una sombra estéril del continente. Tras los navíos del bloqueo, tremolaba en el aire su poncho punzó. Desfilaba a las potestades, desafiaba a las potestades del mundo. Dicho por un brasilero, un historiador brasileño. Extraordinario. Bueno, y aquí, y cortito, lo que dice San Martín ante estos hechos, cortito. Sí. Bien sabida la firmeza del carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora el ascendiente muy marcado que posee, sobre todo en la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las provincias. Y dice más adelante, en conclusión, 8.000 hombres de caballería del país y 25 o 30 piezas de artillería, fuerzas que con mucha facilidad puede mantener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires y también impedir que un ejército europeo de 20.000 hombres salga a más de 30 legos de la capital sin exponerse a una completa ruina por falta de recursos. Tal es mi opinión y la experiencia lo demostrará. Eso dice San Martín sobre lo que Rosas hizo y lo que podía hacer ante los extranjeros. ¿Qué tal? Hermoso. Bueno, entonces, ante todo Magnífico. esto, ante toda esta montaña de evidencias, aunque todavía hay mucho más, porque claro, el programa Sí, es corto, sí. ¿cómo todavía se le puede decir a Rosas dictador, no? Bueno, es decir, a ver, vamos a tratar de ver un poco. ¿Te recuerda? La verdad, ya sé que habrá leído el libro de Hugo Guas, Año 10. Año 10, en la primera edición pone Hugo Guas dos frases muy interesantes. Una es de León XIII, que dice, la primera ley de la historia es no mentir. Claro. La segunda es atreverse a decir la verdad. ¿Está? Bueno, muy bien. Esa es de León XIII. Y abajo pone Hugo Guas. Nos han mentido en la historia porque quieren escamotearnos la patria. Es decir, los que quieren robarnos nuestra patria, no solo materialmente, sino moralmente, como por ejemplo ahora con la ideología de género y otras tantas más, el globalismo, el falso ambientalismo, todo esto que estamos viendo, de una religión universal, no católica, sino universal al estilo ecléctica, todas estas cosas que se quieren imponer, hay veces lamentablemente desde las filas que deberían ser nuestras. Bueno, todas estas cosas que nos quieren imponer son formas de destruirnos interiormente, digamos, ¿no? Y en eso trabajan los poderes. Antes trabajaban con las escuadras o con los empréstitos. Ahora trabajan con el Fondo Monetario, ahora trabajan con los medios de Internet, con la globalización, con todo eso. ¿Para qué? Y bueno, es lo que usted sabe que es la historia tomada como historia de salvación, en definitiva, la lucha entre las dos banderas de San Ignacio y las dos ciudades de San Agustín. Bravo. Lo lamentable es que haya traidores que en vez de militar bajo la bandera de Cristo y de la patria, se vendan al extranjero porque, bueno, está el misterio del pecado original y del mal y de los intereses espurios. Y esto se logra primero, lo dice don Arturo Jauretche en varios libros, Manual de San Manual Perdón, se cortó de nuevo. A ver por qué, no sé. Desde Jauretche se cortó. Desde Jauretche, más o menos, ¿qué decía Jauretche? Lo de Manual de... ¿Ahora escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, en el libro Manual de Sonceras Argentina dice claramente que la primera forma de colonizarnos es la colonización mental. Claro. Hay que colonizar la mente confundiéndola. Y esto tiene una explicación. Fíjese, los sistemas terriblemente totalitarios que hemos vivido en el siglo XX, piensen el archipiélago Gulag, el marxismo, por ejemplo, ¿cómo hacían para
para quebrar a un opositor, que no podían matarlo porque era famoso, Solzhenitsyn, por ejemplo, otro. Le hacían, o pensemos Bantuan en la zona de Vietnam, Sí. ¿qué hacían? Tortura psicológica. Claro. ¿Para qué? Para que esos hombres pierdan la identidad de sí mismos y entonces bajan los brazos. Por supuesto, Bantuan y Solzhenitsyn no la perdieron, al contrario. Pero digamos, lo mismo pasa con las naciones. La historia es la memoria colectiva de los pueblos, de las naciones. Si yo les miento la historia, los pueblos pierden su identidad. Si no tenemos identidad, no sabemos quién es amigo y enemigo. Y al no saber quién es amigo y enemigo, bajamos los brazos y nos dominan tocando un tango, Fácil. chiflando bajito. Es así la cosa. Esa es la explicación de los cipayos. Claro. O sea, los cipayos de hoy no están en el ejército como la India que ayudaban a los ingleses. Los cipayos de hoy son los grandes propagandistas de los medios hegemónicos, que hoy están con este gobierno y después están con el que estuvo anterior y después con el que le pone más plata. Ya no voy a dar nombres para que no me denuncien ante el INADI, pero hay nombres sobrados que empezaron haciendo campaña para el progresismo llamado izquierda marxista en realidad y después están con el progresismo liberal y viceversa. Sí. Se cambian de la camiseta como quien entra a un vestuario y se pone una y otra, ¿cierto? Totalmente. Entonces esto es así, por ese lado viene la cuestión y esto es lo más terrible hasta que, como decía también Martín Fierro, algún día venga un criollo a gobernar, ¿no? Claro. Ojalá que un día tengamos un criollo, un patriota gobernando. Sí, sí. Es Claro, así. exactamente. Bueno, esa es la explicación que puedo dar a todo el cipallismo y esas cosas, ¿no? Perfecto. Así que bueno. Sí, sabe que es muy terrible Sí. el indigenismo, todo. Y bueno, Claro. yo le digo a estos los incas, porque son los incapaces. Mire, contra eso hay varias pruebas el indigenismo. Primero, una cuestión, ¿no? El Comité, por ejemplo, de Reivindicación de los Pueblos Originarios de los Mapuches tiene su sede en Londres, o casualidad. Hay dos mapuches concentrados, que yo los respeto como persona, ¿no? Pero dos mapuches por el sitio no llevado concentrado y 4 o 5 Johnny que lo manejan. Y ahí mueven la RAM y todo este tema es un plan de balcanización de todos los pueblos en su identidad, no solo acá en América, sino también hasta en Europa con las inmigraciones provocadas. En vez de llevar, como dice el cardenal Sara, el progreso y dejar de haber empresas que las exploten, y llevar progreso, realmente lo que hacen es hacer entrar africanos para tenerlos como mano de obra barata esclava en Europa sin ofrecerle nada, porque Europa es apóstata, y a su vez van balcanizando las identidades europeas, a pesar de que ahora ha habido algunas reacciones interesantes en Europa, como Giorgia Meloni, la gente de Vox y otros, no más allá de que uno pueda decir esto sí, esto no, pero son reacciones nacionales. Entonces, digamos, este tema del indigenismo son leyendas negras. Mire, hay dos pruebas contundentes contra la leyenda indigenista. Primero, dígame qué cantidad de aborígenes o de mestizos hay en Estados Unidos. Ninguno. ¿Los puede contar usted? No, ninguno. No, hay dos o tres reducciones de aborígenes y algunos estados que hay algunos grupitos que le consideran una especie de reducción semicárcel, que le sacan fotos y aparecen de extras en las películas y eso. Después se los mataron a todos. Perdón que le interrumpa, pero al principio estaban, los ponían en un museo como de especímenes que no eran humanos, ¿se acuerda? Exacto, sí, después lo mataron. Ahora, usted mire desde México para acá y va a encontrar, digamos, que toda Hispanoamérica, a pesar del odio que le han sembrado a España, está formada por negros, blancos, indios, vamos a llamarlo por su nombre, cuando eran aborígenes, no eran originarios de acá, indios, como se les decía, y toda una gama de mezcla que son los zambos, los recontrazambos, los chacareros y recontrachacareros, el nombre que le queramos poner, con las mezclas de raza. Eso demuestra que España integró y no fue racista. Es la prueba más contundente. Y mire, y hay una obra interesantísima, yo no la pude adquirir en mi juventud porque era cara y la estoy buscando, del padre Furlong, el gran historiador, que tiene 3 tomos muy grandes, que se llama Historia Social y Cultural, creo que se llama, de Hispanoamérica. En esa obra, entre otros, he leído una vuelta un capítulo en donde describe los deportes que practicaban los indios, ¿no? En la época española. Por ejemplo, cuenta que los indios jugaban un deporte
parecido al fútbol, con una pelota así de cuero, una especie de vejiga seca, pero con la diferencia que en vez de pegarle con los pies, le pegaban con el pecho y con los brazos a esa pelota. Y jugaban, dice, pero aparte, dice, había, en la época española, dice, y eso miraban los españoles mientras los indios jugaban, con forma de recreación y todo. Dice, pero a veces había que poner control, dice, porque después de un partido, las tribus se enfrentaban y se mataban después del partido. O sea que las barras bravas empezaban ya en aquella época. Bueno, pero eso claro, pero ¿qué está demostrando eso? Si había deportes entre los pueblos indígenas en la época española, no había entonces esos juzgamientos generalizados que dicen, había la convivencia. Pero totalmente. Y no hay que ser extemporáneo, tampoco pegamos la convivencia que hoy tenemos, no hay que ser extemporáneo. Uno en esa época, pero uno ve el hecho de que los hijos de los caciques puedan tener estudios secundarios o universitarios. Tupac Amaru, que era descendiente de los incas y sin embargo tenía una educación española. Claro. Y Tupac Amaru se revela en contra de los excesos de los borbones liberales. Por supuesto que después la lucha toma un carácter racista por circunstancias de la torpeza de los reyes con que manejaron la rebeldía. Pero, digamos, no es que Tupac Amaru es un socialista de otro tiempo, como lo presentan los historiadores revisionistas llamados marxistas. Eso es una estupidez, ¿no es cierto? En ningún momento hubo un socialismo en Tupac Amaru, como no lo hubo en Artigas, ni ninguno de los que se quejaban contra el liberalismo afrancesado de los Borbones. Entonces esto hay que estudiarlo, no hay que hacer ideología, hay que hacer historia. Claro. No sé si sigo claro. Profesor, le quiero preguntar sí. algo. Quiero que, sí. así brevemente, nos explique un poquito la relación, cómo trabajó Rosas, porque eso también es una leyenda negra, que Rosas mató a todos los indios, y no es cierto. ¿Cómo trabajó Rosas el tema de los indios? ¿Puede ser? Bueno, fíjese, en ese sentido hay que ver de distintas obras. Está muy buena la obra que la mostró el amigo, el padre Agustín, de don Antonio Caponeto, sobre semblanzas sobre Rosa, y explica un poco él. Pero realmente se le puede llamar, caracterizar a Rosa con un nombre romano, el Homo Condictus, es decir, el hombre fundador. Fíjese que él funda la fortaleza protectora argentina, que después es Bahía Blanca, para un resguardo de nuestra frontera. Es decir, y Rosas vivió en su estancia, inclusive conociendo, hay un diccionario de lengua pampa escrito por él, la lengua de los pampas, de los aborígenes, o de los indios acá, Ranquel, Tehuelches, todo eso, y tenía relaciones, inclusive fue al llamado Pacto de los Guanacos, él solo, sin armas, e hizo un arreglo con los indios. Y la campaña de Desierto no estaba dirigida contra los pampas, ranqueles, borogas, sino que estaba dirigida sobre todo para los indios que desde Chile, manejados por unos españoles, los hermanos Pincheiras, que eran opositores a la independencia chilena y que querían usar a los indios para cuatrerear por el camino de los chilenos en nuestras tierras, Rosa lo que hace es buscar alianza con los borogas, ranqueles, etcétera, para con ese cuatrerío. Quizás algún jefe extracción local, en realidad el verdadero nombre, no mapuche, como el cacique Chocorí, cuando el cacique Chocorí acepta misiones que Rosa le impone, lo deja vivir tranquilo en la isla Chodel y Chodel. Y con los otros pueblos, ranqueles, boroga y eso, después de la campaña del desierto, hace pactos de convivencia. No es un exterminio de los pueblos nuestros, es un expulsar a los que cuatrellaban mandados por españoles chilenos. Por supuesto, como toda campaña hubo lucha y enfrentamiento, porque los otros también tenían su fuerza, pero una vez logrado, con las tres columnas, la del con Aldao, la del centro, digamos, donde estaba teóricamente Quiroga, ¿no es cierto?, y en algún tiempo los Reina Fe, aunque ellos traicionaron un poco, y la misma de Rosas, llegan con Pacheco hasta cerca de Neuquén y establecen una línea de frontera, y les da Rosas un pacto a los indígenas, en los cuales, aparte de bautizarlos a muchos de ellos, hacerlos bautizar y a los hijos de ellos, lo que hace es que todos los años él los provee de lo que los indios le piden para que no haya malones, que eran provistas de ganado vacuno, de yeguas, porque ellos comían carne de yegua, de tabaco, de alcohol, de azúcar, de las cosas que no podían tener. Entonces con eso habría alguna excursión suelta que a lo mejor
30, 40 indios por ahí atacaban un pequeño poblado, pero se terminaron los malones, que eran miles de indios que llegaron hasta 25 de mayo, por ejemplo, de cerca de Buenos Aires. Y toda la época de Rosas se mantuvo en paso porque cumplió año a año con las entregas a Calfucurá y luego estaba también ya, habría nacido en Amuncurá, el papá de Beato Seferino, pero Calfucurá sobre todo. Cuando Rosas es destituido, los liberales no cumplen con los pactos con los indios y empiezan de vuelta los malones que asolan Buenos Aires. Sí, Entonces, es mentira el exterminio. Eso hay que verlo, hay un estudio hecho, hay que leer a José María Rosa, Irasusta, hay que leer la historia, el Círculo de Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Armada ha sacado historia de las campañas al desierto y muestran esto también, ¿no? Sí. Así que eso es una leyenda negra también. Yo leí una declaración de Calfurá se dice, que decía... Calfucurá. Porque yo decía Cafulcurá y después leí Calfucurá. Yo también, que decía que hablaba de Rosas y decía que Rosas era un gran indio, hermano, compañero y amigo que nos cumplió siempre todo. Claro. Sí. Fue así. Después, digamos que se va a ver, viene que ya, bueno, por supuesto, quedan digamos, sin el cumplimiento y empiezan a alzarse, vienen los desmanes, etcétera. Bueno, y la campaña de Roca, digamos que, y bueno, después eso para discutir largo tiempo habría que estudiar más en detalle. Entonces yo creo que algunas diferencias hubo, aunque Roca toma la misma estrategia de Irasusta en cuanto a lo militar, que de Rosa, la forma de penetrar el territorio, pero no sé si lo que se establece después es realmente una incorporación de esas tribus a la civilización cristiana. Eso lo hicieron los salesianos más bien. Me parece que las tierras quedaron en manos de los ingleses, por los liberales masones que habían ahí, ¿no? En la época de Roca, me estoy refiriendo, ¿no? En la época de Roca. Más allá de que es un tema polémico. El año que viene, para octubre, lo vamos a invitar que usted hable sobre la campaña de Roca y todo eso, estaría buenísimo. ¿Qué le parece? Bueno, sí, honestamente tendría que estudiar más el tema, lo voy a estudiar, pero... Querido profesor, el tiempo es tirano, pero ¿sabe qué? La última pregunta, que es la guinda del postre o no sé qué, o lo que sea, porque es bastante explosiva, pero... como la historia siempre refleja la realidad, ¿no? Y el ideologismo solamente refleja ese saco grande en una persona delgada, como dijo usted. La historia, el ideologismo se inventa porque no tiene matiz, está todo en la cabeza. Pero la realidad existe en el piso, en el campo. Bueno, la realidad se toca y te determina. Bueno, lo que quería decir... la pregunta exactamente. Hoy sería la pregunta, ¿hoy nuestra soberanía sigue en peligro? Bueno, no solamente sigue en peligro, sino que yo creo que nosotros, en realidad, los buenos argentinos como usted, no es que seamos santitos, pero vemos la patria, que seamos miserables, unos pobres siervos inútiles, los buenos argentinos, la soberanía argentina vive en el corazón de un puñado de hombres. Nunca me olvido un exordio del padre Alberto Spurra en un congreso que decía: y si algún día todos claudican mientras quede un puñado de hombres que ame la Argentina verdadera, esa Argentina existe en el corazón de esos hombres. ¿Ahí está la soberanía? Sí, pero yo le puedo asegurar que en todos los otros aspectos, político, económico, y hablar con la deuda, decía Héctor Hernández, deuda trucha, deuda externa, que ha sido un invento para explotarnos, en el tema cultural, con la ideología del globalismo, la ideología de género, del falso ambientalismo y todo eso, no tenemos ninguna soberanía efectiva. Somos una colonia de los poderes ocultos mundiales. ¿Y saben una cosa? ¿Por qué no nos invaden, por ejemplo, nuestros vecinos, los chilenos, que tan traidoramente ayudaron a Inglaterra? No nos invaden simplemente porque el imperio no le da luz verde, porque nosotros no tenemos ni ejército ni armas para mantener ni siquiera una hora de combate. Y en cambio Chile, armado por Inglaterra, con 3 helicópteros, 2 aviones y un grupo de Boy Scouts, nos toma la Patagonia. Entonces, no nos invaden porque el imperio no le da luz verde.
La soberanía real hoy existe solo en el corazón de unos pocos argentinos. Sí, Esa es la terrible realidad. No sé si fui claro. La frutilla es más bien una toronja agria que hay en el postre. Más que la frutilla, ¿no? Tal cual. Porque el asunto es que puede ser que todavía no reaccionen nuestros gobernantes, nuestros políticos, que tengan un poquito de patria, son vendidos, claro. Mire, yo le digo honestamente, no digo que todo, el 100% de todo el espectro político, económico, dirigencial sea corrupto, porque haya claro, sí. Seguro que la política es algo bueno y hay políticos buenos, seguramente. Sí, pero la estructura política, en el 90% imperante, y la estructura de dirigentes económicos y sociales, hoy tienen un individualismo atroz fruto del capitalismo liberal, y el manejo que hacen las empresas y los poderes ocultos internacionales, de los cuales muchos de ellos son socios conscientes y muy conscientes, y otros son idiotas útiles e inútiles para la patria. Así que esto no hay solución. Yo creo que ellos son serviles en su gran mayoría a ese imperio, digamos, y hasta que no se cambie la mentalidad de colonialismo que nos han sembrado, esto no va a cambiar. Y eso implicaría a la larga cambiar el sistema político de esta democracia, que es la corrupción de la república, como decía Aristóteles, con una república confederada verdadera, que es nuestro sistema histórico. Sí, yo soy duro en esto, lo cual no quiere decir que no se pueda participar si uno encuentra un espacio para hacer el mayor bien común posible, siempre que uno no venda el alma ni traicione los principios, ¿no? Ahí puede ser un vecinalismo, puede ser una realidad concreta, algo así, pero el sistema es algo así muy perverso, y ensucia mucho. Pero hay muchos ámbitos de participación en la vida política que no es la partidocrática, que puede ser, digamos, en los cuerpos intermedios, en la sociedad, en la cultura, como usted hace, o puede ser a lo mejor en alguna cuestión electoral donde haya alguna agrupación vecinalista o algún pequeño partido provincial que tenga ideas claras y concretas y no ideológicas. Eso no hay que descartar. Ir haciendo formación de conciencia en el pueblo, ¿no? En la gente. Claro. Y de ahí pues descolonizarnos mentalmente para luego descolonizar el país, en todo el sentido. Exacto. Y hay que hacer una unidad, que haya una unidad, no el liberalismo, una unidad entre la Iglesia Católica, o sea, entre el catolicismo y la patria, entre el catolicismo y la política, que es algo sano y bueno, entre el catolicismo y la cultura, ¿no es cierto? Una unidad. Sí, señor. Claro, fíjese que aprovechando el tiempo litúrgico que tuvimos el domingo la celebración de Cristo Rey del universo, ¿no? Si bien el reino de Cristo no es de este mundo, pero está en este mundo. También decía el Padre Escurra, no es de este mundo porque es de origen divino, pero está en este mundo porque Él se encarnó. Y cuando se encarnó asumió toda la naturaleza humana, por lo tanto todos los ámbitos deben recibir el influjo de Cristo y deben reconocer a Cristo como Rey. Los estados como Estado y los jefes de Estado como jefes de Estado deberían reconocerlo, son los derechos de Dios. El Cristo Rey de la política, como decía San Juan Pablo, abran las puertas del Estado, de la economía, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo, reconózcanlo como Rey. Y lamentablemente no ha sido hoy, inclusive, lamentablemente, mucho catolicismo diluido, mitongo, chirlón, como diría Castellani, se predica solamente una especie de reinado interior, melifluo, azucarado de Cristo, que sí, el reinado de Cristo está dentro de vosotros y nace del corazón, pero no se queda ahí, tiene que llegar a la política, a la economía, a la sociedad y a todos los ámbitos. Claro, Cristo debe reinar. Claro. Para esto he venido, dijo el Señor. Claro, para esto he venido. Cristo no dijo que vino a traer miel. Y eso, perdón. Claro, y eso, perdón que diga esto, y con todo respeto y amor, yo rezo por todos los sacerdotes, la jerarquía, por toda la iglesia. Pero esto, yo creo que los sacerdotes, la jerarquía y eso, tienen que ser fuertes y no hay que caer en la cobardía de proclamar el reinado de Cristo. Porque si no, cuando lleguemos al más allá, ella nos va a decir, no os conozco. Claro, y algunos prelados que hoy no se calientan se van a calentar en el más allá de una forma que no es agradable. Sobre todo la jerarquía. No sé si me explico. Sobre todo la jerarquía. Sobre todo, profesor, sobre todo los que tienen que jugarse
Es la jerarquía, porque Claro. yo conozco muchos sacerdotes que trabajan a conciencia, pero están solos. Es así. ¿No? Pero bueno, tema polémico. Bueno, Bueno, sí. o sea, Dios nos va a pedir cuenta a los curas Dios nos va a pedir cuenta porque tenemos que ser los perros que ladran, como dice Isaías, ¿no? Exacto, No perros dominicanos. mudos. No perros- Pero no, Padre Agustín, pero también con esto no quiero tener una visión fatalista, negativa, apocalíptica, que uno se sienta en la platea a ver cómo viene el apocalipsis, porque usted sabe bien que hay muchos sacerdotes buenos, inclusive obispos buenos, que luchan a pesar de toda la secularización que vive la iglesia. Mire lo que está pasando en Alemania, y sin embargo hay muchos muy buenos que igual siguen luchando, usted los conoce, ¿eh? Bueno, entonces tengamos la esperanza, Cristo ya venció, tiene las de espada, así que el coludo puede cantarnos en vivo, tirarla de basto, pero nosotros tenemos 33 o contra Flor, el resto con 38 y la de espada, así que en ese sentido que se tranquilo. Tenemos el ancho, el macho, tenemos y el macho es Cristo, que digan las feminazis que muerte al macho. Sí, eso no hay problema, ¿eh? O sea, como decía, hay un dicho muy lindo, que hay una estrofa, yo juego al truco, la canto cuando tengo flor de mano, ¿no? Y estoy a punto de salir, ¿no? Sino que le cambien una palabra, que es un verso de Larralde que dice, he caminado los caminos buscando el menos poseado, pero al fin no. Bueno, parece que se cortó. Bueno, qué lástima, pero si lo puede repetir, mejor, ¿eh? Hola. Bueno. Hola. Sí. Se cortó. A ver, de nuevo, repita porque no se escuchó nada. Lo de Larralde. Hablo de un verso de Larralde que dice, la palabra dice, he caminado los caminos buscando el menos forzado, pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino para hacer callar mi garganta. Larralde dice, soy un sureño que canta. Yo digo, soy un paseño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, el truco ni me hace falta. Muy bueno. Ese es el verso, digamos, que tenemos que decir en el corazón argentino. Tenemos a Cristo que es la flor. Si les decimos con Lidia, muchas gracias por la claridad de conceptos, por instruirnos tanto. Y muchas gracias. Eso es lo que necesitamos nosotros los argentinos para revertir la historia mal contada. Sí. Bueno, listo. Después estaremos en otros temas colaborando con Dios mediante. Sí, por favor, muy claro, muy lindo. Bueno, que Dios lo bendiga. Un gran abrazo. Sí, una bendición grande. Adiós, Un abrazo Lidia. a mi amigo Andrilli. Bueno, Lidia, adiós, Padre Agustín, un abrazo. Y a Pamela, que nos asistió acá en el control. Muchas gracias. Adiós. Vamos a dar la bendición, no se me vaya la bendición. No, por supuesto. Por nuestra patria, como decía el padre Escurra, que está enferma, pero como la madre cuando está enferma más la amamos, hay que amarla mucho más ahora, pero jugarse por la patria. Bueno, hoy más que nunca, dice el profesor Leonardo Castañino, hoy más que nunca, compatriotas, nuestra soberanía está en peligro. Es tiempo de colocar nuevamente las cadenas de la vuelta de obligado. Gracias. Bueno, gracias. Que viva la patria. La bendición, Padre. La bendición y el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Que viva nuestra patria. Viva la patria. Viva. Que viva. Viva la Virgen que nos protege siempre. Le pedimos a Pamela que nos ponga el de Merlo. Si puede, ¿no? Porque, bueno, gracias. Entonces, saludo a todos los entrerrianos, a todos los paseños. Bueno, muchas gracias. Sí. Y ahora este año vamos a misionar en Ramírez con el grupo San Pío, así que nos vamos a acordar de usted también. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adiós, Padre Agustín. Adiós. Saludos. Gracias. Gracias a usted. Dios te salve María, llena eres